Desde en el momento en el que nadie esperaba convertirse en el equipo del pueblo, la dinámica de poder llegar a ser lo que pocos han hecho en la historia, sorprender al mundo del deporte, y la dinámica de que a través de hace 10 años Leicester City podría llegar a proclamarse como aquel equipo que podría llegar a romper la dinámica del Big Six, el valor de los grandes equipos monetarios y además de ello la estructura de que el fútbol inglés siempre puede llegar a sorprender. En la actualidad representa un equipo que está cada vez más cerca de la tercera división y que tiene que soñar con milagros para que ello tal vez no represente que el equipo siga hundiéndose. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de analizar la actualidad del equipo de los Foxes y además de ello tratando de responder el cómo han caído tan bajo a través de la estructura general del fútbol inglés. Para el desarrollo de la jornada número 44 en la segunda división del fútbol masculino inglés, encontraríamos unas palabras bastante destacables de cara al suceso de Leicester City. En ellas, el director deportivo de Hull City, específicamente hablando de Dean Holden, hablaría a través de la prensa y daría estas palabras. Ellos, Leicester City, eran el segundo equipo de todos cuando ganaron la liga hace 10 años. La propuesta de un equipo que lograría lo que nadie ha hecho antes y la propuesta específica de que nadie esperaba que realmente cayeran tan bajo, pero aún así, aquí estamos desarrollando este análisis y además de ello promoviendo la propuesta de que no es la primera vez que vemos este tipo de temáticas, márgenes exuberantes de ganancia, de gasto y además de ello la dinámica de no poder llegar a mantener un plan a largo plazo han demostrado a Leicester City en la tercera división. Y en Fútbol Entertainment trataremos de rápidamente prolongar un análisis para definir las debilidades y falencias del conjunto y tratar de explicar el por qué han descendido. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría poder llegar a invitarles a que pudiesen suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas de las que elaborábamos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a rápidamente definir al conjunto de la Star City para poder llegar a emprender el por qué han descendido y el por qué por ahora se mantienen en un margen tan deficiente de competitividad. Lo primero sería destacar la historia repasada anteriormente, en el que con una campaña histórica, un margen en el que pudieron llegar a ver la aglomeración de factores nunca antes visto, que directamente representó que el Big Six, de la mano de un Manchester United muy deficiente en ese momento de Luis Van Gaal, la dinámica de un Tottenham Hotspur que se convertía en un equipo realmente prometedor de la mano de un Mauricio Pochettino y en ese momento de la mano de un tal Harry Kane que empezaba a tener relevancia en Tottenham. Destacarían a equipos de alto nivel, características de conjuntos como Arsenal que constantemente se tambaleaban de la mano de Ansel Berger y además de ello la dinámica de que conjuntos como Chelsea estaban siempre cerca de la gloria, pero también de la dinámica de la tragedia y además de ello Manchester City en un estado de forma en el que todavía no llegaría un referente para cambiar la última década, Pep Guardiola, y con ello faltarían meses para que el catalán estuviese a cargo del conjunto Citizen. Y por supuesto Liverpool, una temporada antes, perdiendo la temporada a través del resbalón de una de sus leyendas. En ello veíamos a través de los últimos 10 años de la Premier League la dinámica de un equipo que se pudo llegar a favorecer del resto, del que en la temporada anterior sufrieron de más para poder llegar a retener la categoría y justamente Claudio Ranieri con fichajes de alto valor y además de ello futbolistas que todavía no habían podido llegar a retener renombre en Europa como Jamie Vardy, un futbolista que hasta jugó en tercera división o en cuarta, además de ello de Riyad Mahrez, una apuesta del mercado y en N'Golo Kanté, un futbolista muy prometedor pero que todavía no tenía una ciencia cierta de si podría llegar a valer la pena su fichaje. A final de temporada representaría la gloria, algo nunca visto antes, y la propuesta también de que ahora mismo, luego de 10 años, vemos algo que no había sucedido antes, pero con márgenes tan pronunciados. Es la tercera vez en los últimos 10 años y específicamente es la tercera vez en los últimos 20, 28 años
en el que un equipo asciende o desciende, perdón, que desciende 2 veces consecutivas en una temporada. En ello encontraríamos a equipos como Wolverhampton Wanderers para la temporada 12-13, perdonen. Además de ellos, de Luton Town, la temporada anterior, de primera a segunda y de segunda a tercera, y ahora mismo Leicester City, que ha cometido un descenso la temporada anterior de Premier League, luego este descenso a Championship, y con ello la idea de que tendrá que formar parte de la League 2, ellos representando, por supuesto, la tercera división. Ello mantiene una premisa de que el equipo de la mano de Víctor Cifuentes no pudo llegar a mantener la jerarquía de cara a la primera división y que la ilusión rápidamente se esfumó de poder llegar a de nuevo pelear como un equipo ascensor esta temporada debido a 14 jornadas iniciales de esta Championship en el que el equipo no pudo llegar a obtener victorias y solo obtuvo dos en los momentos finales del año. Además de ello, también representaría un margen en el que el equipo ha sufrido bastante de cara a las problemáticas económicas, en el que hace una temporada, en el pasado, perdonen, encontraríamos que el equipo estuvo cerca de ser sancionado económicamente por incumplir las leyes financieras de la Premier League. De ahí obtendría en los últimos momentos una disputa legal para poder llegar a definir si su sanción debía llegar a estipularse en Premier League o en Championship. Al final se estipularía en lo segundo y con ello también ha cometido el factor de no poder llegar a tener un porcentaje de fichajes más fuerte, una dinámica atractiva de cara a la resolución de juego y además de ello la propuesta para en general atraer un entrenador con mayor experiencia o como habíamos visto en los últimos años, entrenadores prometedores de cara a la temática de empezar a obtener un salto en su carrera, como lo fue el rol, por supuesto, de Enzo Maresca. Ello también representaría al final que el equipo en estos momentos del desarrollo de este análisis se mantiene 23º en la clasificación, muy pendiente a la ilusión de lo que pueda llegar a ser el descenso o la potencial opción de que West Bromwich Albion pueda llegar a tener una deducción de puntos. El equipo se mantiene cerca de la 17ª, 18ª zona de la clasificación, pero también por problemáticas de cara a mala toma de decisiones en el mercado financiero, pueden llegar a sufrir una deducción de puntos y es realista decir que pueden llegar a descender, pero aún así que Leicester City tenga que depender de otro milagro y de la desgracia de otros, también demuestra por qué la temporada ha ido de mal a peor y ello también se valida en una estructura deportiva en la que las cosas simplemente no han funcionado, en el que futbolistas prometedores como Patson Daka, experimentados como Jordan Ayew, además de ello futbolistas interesantes como Dujuan Richards, no han cumplido las expectativas de goleo. Además de ello, su entrenador, Gary Rodwell, también demuestra que por ahora la experiencia no ha sido suficiente de cara a, por ejemplo, equipos como Portsmouth of Charlton. Recordemos que anteriormente dirigiría a uno de estos y además de ello, que le superan en la clasificación luego de su despido. Ello también demuestra que por ahora, siendo ex entrenador de Millwall y además de ello también que Millwall está cada vez más cerca de los playoffs, que la dinámica en, por supuesto, la primera división y especialmente en la segunda división del fútbol inglés es bastante cambiante. Se entiende que rápidamente puedes llegar a ser un equipo de con 2 o 3 victorias consecutivas, estar cerca de los playoffs o tarde o temprano lo contrario, que con una mala dinámica estés cada vez más cerca de la misma y ello ha representado una constante tragedia para Leicester City en el que no se encontraron soluciones, no se encontraron futbolistas clave que hiciesen la diferencia y su entrenador constantemente no encontraba las opciones correctas para poder llegar a tratar de detener este constante baracle. Y con ello encontraríamos también un espacio en el que veríamos a las mejores figuras o los referentes en el medular, a futbolistas como Yannick Vestergaard, que durante 2 años consecutivos fue apartado del equipo cuando estaban en Premier League y además de ello sin posibilidades de entrenar con el primer equipo. Y ahora referente para el equipo en la zona del bloque defensivo, futbolistas como Harry Winks, que luego de un decepcionante paso por Italia, en el que en general, aunque tuvo algunos momentos interesantes en la Sampdoria, tampoco encontraría sostenibilidad y su rol no solo en Tottenham y en Leicester City nos demostraban a un futbolista prometedor pero poco constante, también determinarían lo que veíamos a final de temporada, un futbolista que increpaba a sus propios aficionados, que se entiende por supuesto que no sube simplemente por increparles, que él había recibido también insultos, pero es la propuesta de un ambiente caótico que
que siguió creciendo más y más y que de la mano de la propuesta directiva simplemente se veían malas tomas de decisiones. En los últimos años se veía como la multipropiedad de King Power había podido llegar a poco descender el margen de las ganancias al ser un ente más propietario del margen de lo, diríamos, turístico o lo vacacional. Muchos márgenes de la última década o del último espacio del tiempo en la humanidad le han representado muchos problemas como el COVID, la problemática de cara a ciertas zonas de conflicto globales o además de ello en general la perspectiva de una zona de vuelos o un espacio de vuelos no tan atractiva para su público, lo cual también afectó en general la economía del equipo y además de ello que de sus máximos referentes, su patriarca, justamente aquel que podría llegar a beneficiar al alzar el título de la Premier League, también lastimosamente dejaría de aparecer luego de lo que fue eh, el que hubiese visto su vida ultimada en un accidente de helicóptero, recordemos en los últimos 5 años. Ello también deja que justamente hace 5 años, 5 o 6 años, encontraríamos que Fulham, perdón, que Leicester City, nos estamos adelantando un poco, veía cómo podía llegar a proclamarse como campeón de la FA Cup y además de ello con una plantilla todavía cargada de ciertos referentes como Wes Morgan o además de ello de Jamie Vardy y con ello la dinámica de que en general, no solo ha sido la aglomeración de que poco a poco el margen de las limitaciones económicas por las sanciones han demostrado que la estructura de King Power ha sido demasiado débil, que la estructura de cara a los referentes ha sido demasiado deficiente a la hora de confiar en futbolistas que han demostrado que no se puede llegar a confiar en ellos de cara a la sostenibilidad y a la evolución deportiva. Y además de ello, la problemática de que ello también ha representado que básicamente se acrecentara una dinámica o un espacio en el que todo empezaba a salir mal y no se encontraban soluciones. Ello también representa por ahora que el equipo no solo verá como su descenso a tercera división le mantiene en una de sus mejores épocas de cara al aniversario de la última Premier League obtenida, como uno de los equipos más prometedores de los últimos años, pero que también arriesgó bastante al tener uno de los límites financieros más apretados en los últimos 6 años de la Premier League en comparación a equipos como Nottingham Forest, que en los últimos dos también han tenido márgenes muy apretados de margen de financiamiento salarial. Ello a través del poder llegar a retener a futbolistas de primer nivel que les brindara de la oportunidad de pelear en las posiciones europeas, pero al final ello no representaría continuidad o consistencia y aunque hemos visto muy buenos entrenadores, ello tarde o temprano representaría que a la hora de gastar de más y no poder llegar a encontrar forma de subsanar estos márgenes de gasto, todo empezaba a desbalancearse y con ello básicamente fue la idea de un vaso que se ha visto lleno y se ha derramado y a la hora de derramarse se ha caído de la mesa y ha quedado roto en pedazos. Y la dinámica de que ya conocemos este tipo de historias de la mano de conjuntos como Sunderland, que ya mencionábamos anteriormente, al igual que Wolves o de Luton en los últimos 10 años, que han descendido de forma directa a dos diferentes categorías y a uno le costó más de 15 años volver, a otro más de 7 y una reestructuración total. Además de ello, la propuesta de realmente podremos llegar a volver a ver a Leicester City hacer lo que pocos se han hecho en la historia, pelear ante los mejores y mantener la propuesta de que es real. Es real poder llegar a pelear hasta el final para poder llegar a mantener la idea de que la resolución no solo se mantiene en aquellos que tienen el potencial del dinero, los mejores renombres y a las estrellas de nivel mundial, sino que aquellos que pueden llegar a creer hasta el final, tarde o temprano pueden llegar a obtener una recompensa de la primera división del fútbol inglés. Y por ahora, un grande se despide, la propuesta de que 10 años de sueños e ilusión han concluido y que lastimosamente esperan una pelea en la oscuridad de la que muchas veces no solo es quedar ciego, sino la propuesta de que tal vez tarde o temprano, al final del camino, dejes de reconocerte a ti mismo. Con ello concluiríamos este análisis definiendo no solo la pérdida de la categoría de Leicester City como una aglomeración de errores, sino la disposición de que muchas veces al tratar de tocar el sol te puedes llegar a quemar. Y también la propuesta de que lastimosamente el fútbol inglés de cara a las limitaciones y el margen de lo económico demuestran que muchas veces puede llegar a haber esperanza, pero cuando no se forma un plan a través de esta y simplemente se mantiene de ilusiones irrealistas, pueden llegar a complicar la situación general de grandes conjuntos.
Con ello nos gustaría poder llegar a saber su opinión, si creen que en los próximos años podremos llegar a ver una historia como la de Leicester City en los próximos tiempos, de un equipo que cuando no se esperaba nada pudiese llegar a haber ganado la división, o además de ello la propuesta de que ello se mantendrá también como una constante, de que ciertos equipos a la hora de apostar más pueden llegar a sufrir las consecuencias de forma irreversible, como hemos visto en los últimos años también, ya que su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría poder llegar a leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.